Hola, bienvenido a Píldoras de Salud. El día de hoy veremos corioamnionitis. Este es un contenido exclusivo para personal de salud. Si te interesa el tema, puedes revisar este mismo video en el contenido para el público en general. Ahora, empecemos. ¿Qué es la corioamnionitis? La corioamnionitis es una infección o inflamación del líquido amniótico de las membranas de la placenta o del cordón umbilical. Cualquiera de estas estructuras, al infectarse o inflamarse, podría condicionarnos el cuadro de corioamnionitis. Por tanto, esta terminología se ha planteado ser cambiada en las últimas revisiones, y este es un tema que trataremos más adelante. Ahora, ¿cómo diagnosticamos esta infección y esta inflamación? Pues podemos hacer un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico confirmatorio. En la mayoría de los casos, un diagnóstico presuntivo es más que suficiente para iniciar el tratamiento, pero para temas didácticos también hablaremos sobre el diagnóstico confirmatorio. El diagnóstico presuntivo se realiza a través de los criterios diagnósticos, que son una temperatura materna mayor de 38 grados, cuantificada en dos oportunidades separado de 30 minutos, o una temperatura mayor de 39 grados en una sola toma, es decir, una fiebre. Además de fiebre en la madre, ¿qué otro parámetro deberíamos de tener para hacer un diagnóstico presuntivo? Cualquiera de estos tres. Latidos cardíacos fetales aumentados, o sea, una taquicardia fetal, latidos mayores de 160, o una leucocitosis, o sea, glóbulos blancos maternos por arriba de 15.000, obviamente evaluados a través de un hemograma, o encontrar en el examen físico a través de la especuloscopía secreción purulenta a través del orificio cervical externo. Cualquiera de estos tres, asociado a la fiebre que habíamos mencionado anteriormente, nos puede dar un diagnóstico presuntivo de una corioamnionitis. Ahora, hay otros dos parámetros que anteriormente se recomendaban dentro de estos criterios. Uno de ellos es la frecuencia materna elevada, la frecuencia cardíaca materna elevada mayor de 100.000, y la otra es la irritabilidad uterina, ¿no? O sea, una hipersensibilidad en el útero, principalmente despertada a la exploración. Estas dos ya han sido desestimadas en las últimas guías y recomendaciones, pero igual las mencionamos porque en la mayoría de la bibliografía antigua se incluye. Ahora, el diagnóstico confirmatorio se va a realizar a través del estudio del líquido amniótico o de las estructuras. El estudio del líquido amniótico debería de contener microorganismos inspeccionados a través de tinción Gram, una disminución de los valores de la glucosa y un aumento de los glóbulos blancos. Además, también podría confirmarse con un estudio histopatológico, donde se evidencie inflamación o infección de las estructuras antes mencionadas. Ahora, ¿con qué podríamos confundir una corioamnionitis? ¿O qué circunstancias podrían hacerme pensar que estoy frente a una corioamnionitis cuando en realidad no es así? Pues son las siguientes: el trabajo de parto, la anestesia, el desprendimiento prematuro de placenta y cualquier otra infección. Recordemos que el trabajo de parto per se induce un incremento de la temperatura porque es por el mismo estrés que este desencadena. Y esta condición podría hacernos sospechar de que estamos en una corioamnionitis cuando realmente no es así. Entonces es un dato que siempre debemos de tener en la mente. Además, en caso de que esta patología nos indicara en caso de que el embarazo requiera una cesárea, la anestesia también podría inducir una elevación de la temperatura, sobre todo la anestesia epidural. Obviamente no es lo común que se suele utilizar en una cesárea, pues esta es raquidia, pero podría ser el caso de que esto condiga una elevación de la temperatura y nos lleve a sobrediagnosticar esta enfermedad. Otra patología que la asemeja es un desprendimiento prematuro de placenta, pero siempre y cuando este sea parcial. Simula el dolor abdominal bajo, las alteraciones de las funciones vitales, tanto fetales como maternas. Sin embargo, este no cuenta con la fiebre. Y por último, tenemos que cualquier infección durante la gestación podría simular ser una corioamnionitis, sobre todo si esta infección se contrarresta o se conlleva, mejor dicho, con una rotura prematura de membranas, que es un factor de riesgo, como veremos más adelante. Pero haciendo una adecuada anamnesis y una correcta exploración clínica, nos daremos cuenta y encontraremos el foco si en caso se encuentra alguna infección. Bueno, continuamos. Entonces, una vez que lo diagnosticamos, ¿qué hacemos? Ya tenemos nuestro diagnóstico presuntivo. ¿Cómo vamos a tratar esta enfermedad? Como manejo, tenemos que las indicaciones son una inducción del trabajo de parto y antibiótico terapia.
Al igual que en la ruptura prematura de membranas, el riesgo de infección y de complicaciones tanto maternas como fetales es muy elevado. Por tanto, la inducción del trabajo de parto es la principal indicación y la resolución del cuadro. Por tanto, se cuenta como tratamiento. Además de la antibiótico-terapia que se realiza para la protección contra esta infección. Vamos a ver cómo se realiza. La inducción del trabajo de parto ya fue tratada en el video anterior, que fue rotura prematura de membranas. Si no lo has revisado, puedes hacerlo en este mismo canal. Ahora, este tema ya no va a ser tocado en este momento. Pasamos a la antibiótico-terapia. La antibiótico-terapia se realiza con ampicilina 2 gramos cada 6 horas, obviamente endovenoso, y gentamicina 5 miligramos kilogramo de peso, cada 24 horas. Ahora, hay una opción adicional en la cual la gentamicina se administra a 1.5 miligramos kilogramo cada 8 horas. Es indistinto, no se ha mostrado evidencias de mejoría en una o en la otra, pero preferimos la de 24 horas porque su administración es mucho más sencilla. Y adicionalmente, si es que durante el proceso de la coriamnionitis se hubiesen sucesos que condicionaran una cesárea, se le debe de agregar este tratamiento antibiótico, clindamicina 900 miligramos cada 8 horas, también por vía endovenosa. Ahora, ¿por qué no hemos considerado hasta cuándo se debe de administrar estos antibióticos? Es porque hay bastantes discrepancias sobre hasta cuándo administrarlos. Algunas bibliografías refieren que estamos hablando del caso en que no sea cesárea, de que la coriamnionitis de un parto vaginal. Se dice de que posterior al parto ya habría una resolución de esta patología, por tanto se indica la suspensión de los tratamientos antibióticos. Ahora, hay otras recomendaciones, otras bibliografías que recomiendan que por lo menos se inicie una dosis adicional postparto de estos antibióticos. Inclusive otras bibliografías son aún más conservadoras y se dice de que la cobertura antibiótica debe de continuar inclusive postparto hasta aproximadamente de 24 a 48 horas posteriores a la resolución de la fiebre. O sea, se da a luz y hay que esperar a que desaparezca la fiebre. Una vez que desaparece la fiebre, continuamos los antibióticos por más o menos 1 o 2 días. Hay bastantes discrepancias entre cuál manejar. No hay estudios todavía lo suficientemente grandes que determinen por una u otra alternativa. Pero sin embargo, sobre todo en las cesáreas, se opta por tener la opción más conservadora, ¿no? La de continuar los antibióticos hasta por lo menos 24 horas de que la paciente esté asintomática, o sea que no presente fiebre principalmente. Ahora, vamos a ver, ¿qué produce? La siguiente pregunta sería, ¿qué produce esta enfermedad? Entonces, aquí vemos que sí tenemos agentes causales de esta enfermedad, ¿no? Y es más de uno. La mayoría de las veces esta infección es polimicrobiana, quiere decir que en los cultivos se aísla más de un germen. Entre estos tenemos, por ejemplo, gram negativos y gram positivos, tenemos los estreptococos, tenemos la Escherichia coli y también tenemos entre ellos anaerobios como son el micoplasma y ureoplasma. Todos estos principalmente abundan en las infecciones de vía vaginal, por tanto la principal vía por la cual estos llegan a las estructuras es por vía ascendente, obviamente desde el tracto vaginal inferior. Además existen otras vías como son la hematógena, la directa a través de infecciones del útero o la iatrogénica a través de procedimientos. Estas no son muy relevantes, por tanto no vamos a profundizar mucho en ellos. Ahora, ¿qué factores de riesgo nos podrían condicionar la aparición de esta enfermedad? O sea, ¿qué factores de riesgo ayudan a producirla? Entre las dos más importantes tenemos el RPM, sobre todo si el RPM es prolongado, mayor de 12 horas. Como habíamos mencionado anteriormente, este es un gran factor de riesgo para la corioamnionitis, por tanto es importante conocer también el manejo del RPM, que hemos visto en el video anterior. Ahora, también el trabajo de parto prolongado es un factor de riesgo para presentar corioamnionitis, sobre todo en nulíparas o en primigestas. Otros factores de riesgo que también se han estudiado de que incrementan el riesgo de una corioamnionitis es la revisión a través del tracto vaginal. Los tractos vaginales incrementan bastante el riesgo, sobre todo a partir de los 3 y otras bibliografías refieren que a partir de los 6. Entre otros factores de riesgo tenemos las infecciones cervicales, nuriparidad, el líquido amniótico meconial, presencia de patógenos en el tracto genital, como dijimos, las infecciones de las vías genitales,
además de hábitos nocivos como el alcohol, el tabaco y, como siempre, el antecedente personal de una corionitis en la gestación anterior. Ahora, veamos, ¿por qué es importante esta enfermedad? Es importante por las severas complicaciones que podría tener. Tiene complicaciones tanto maternas como fetales. Dentro de las complicaciones maternas tenemos la más frecuente, que es la endometritis, sobre todo si es que esta corionitis nos induce una cesárea. ¿Por qué nos induciría una cesárea? Debido a que esta infección puede prolongarse más allá de las membranas y infectar también el útero a través de una endometritis, podrían presentarse algunas anomalías en el parto, anomalías durante la producción, para el inicio del parto, durante la realización del parto, incluso problemas en la contractibilidad uterina. Por tanto, además de alargarnos el tiempo de parto, nos podría llevar a una distocia, lo que a su vez condicionaría una cesárea. Y esto incrementa aún más el riesgo de futuras infecciones. Entonces todo esto se convierte en un círculo vicioso. Además, entre ellas tenemos la tonía uterina que podrían presentar estas pacientes, que se correlaciona obviamente con lo que habíamos mencionado anteriormente, que es la alteración de la contractilidad uterina. Y esta tonía podría llevarnos a la temida hemorragia uterina posparto, ¿no? Entonces estas son las principales complicaciones maternas. Dentro de las complicaciones fetales son muy parecidas a las que condiciona la rotura prematura de membranas, y estas son aún más graves porque ya se condicionó una infección que podría afectar al bebé. Dentro de ellas obviamente están las más graves, que son la muerte perinatal, la asfixia, la sepsis neonatal y la hemorragia intraventricular. Bueno, para finalizar explicaremos la nueva terminología de esta enfermedad. En las últimas reuniones se ha evaluado de que el término más correcto para esta enfermedad sería la triple I, que es una infección o inflamación intrauterina. Sería el término más correcto debido a que no solamente compromete el corio y el amnio, sino también las demás estructuras que antes habíamos mencionado. Otra terminología que se suele utilizar es infección intraamniótica, que por sus siglas en inglés sería IAI. Bueno, esto sería todo, espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos.